Hoy estaremos platicando acerca de los cereales y su importancia en la alimentación. Quédate en tu programa en línea para aprender más sobre esto. Comenzamos. La salud física, mental y emocional dependen de la calidad de tu alimentación y de tu estilo de vida. Ponte en línea con el 1040 y descubre que todo se puede. A partir de este momento, quedas en línea con Ruth León. Iniciamos. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a su programa en línea. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Ruth León y comenzando esta mañana, como siempre, con temas muy interesantes de nutrición, de salud, para poder aprender y poder poner en práctica también todo lo que escuchamos. Y el día de hoy, pues no es la excepción. Hoy vamos a dedicar el programa a un grupo de alimentos que, ¿por qué no decirlo? Creo que son los consumidos en mayor proporción. Sí. Y nos estamos refiriendo al grupo de los cereales. Ya de cajón analizaremos de este grupo, pues cuáles sí son recomendables, cuáles no, un poquito en cantidades que, bueno, ahí no nos podemos meter mucho porque va a depender de tu actividad, de tu género, de tu edad, en fin, de muchos otros factores, pero sí para más o menos darles una idea de las porciones recomendadas. Y para esto nos acompaña una gran colega, amiga, a quien quiero mucho. Ella es Edna Mata Morales, licenciada en nutrición, educadora en diabetes y bueno, pues también especialista en medicina tradicional china. ¿Cómo estás, Edna? Ay, muy bien, Ruth, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias, ya teníamos días sin vernos y bueno, para platicar hoy sobre este grupo de los cereales que a veces ni siquiera se conocen, como que decimos la palabra cereal y tal vez se les están viniendo a la mente estos cereales comerciales de caja. Sí, lo comercial, ¿no? Así, el cerealito, como dices, de caja. El arroz infladito, o sea, como que es, no sé, si están escuchando la palabra cereal, pues a ver, díganme qué se imagina y ahorita van a ver que el grupo abarca más que solamente estos de caja. Así es, y pues los cereales realmente pues es como, se me hace bastante buen tema porque aunque es muy simple, se le puede sacar bastante porque es como a lo mejor el grupo de las verduras, ¿no? Muchas se desconocen que son verduras y en los cereales pasa mucho más esto, ¿no? Exactamente, yo pensaba que, por ejemplo, la papa, ¿no? Famosa, que pensamos que es una verdura y se engloba en este otro grupo de los cereales. Así es. Y bueno, lo primero de los cereales, digamos que es como parte de la base de la alimentación, ¿no? Se dice que es como lo que en la historia, pues lo que más se consumía cuando se empezó, digamos, a cultivar, pero después de la Segunda Guerra Mundial viene un aumento en el consumo de carne, en el consumo de refinados, en el consumo de otros grupos que fueron desplazando un poquito a los granos enteros en especial. Entonces, digamos que para nosotros sí sería, según en las bases, pues es como 60-50% del consumo, pues digamos, de nuestro día a día. Claro. Y claro que es la principal fuente de energía junto con las frutas o... ¿Qué aportan los cereales? O sea, en general, este grupo, ¿qué nos va a aportar, Edna? Sí, por ejemplo, los cereales, a diferencia a lo mejor, por ejemplo, de la fruta, sí nos aportan energía, pero el cereal va a contener además pues un tipo de fibra en general más insoluble, si el cereal pues es de grano entero y es integral, pero también va a tener, por ejemplo, hierro, que la mayoría puede contener hierro, calcio, magnesio, en algunos casos zinc, también puede contener, pues se caracterizan por ser bajos en grasa, básicamente nula, por ahí puede haber algunas excepciones, pero en realidad básicamente. A excepción a lo mejor ya de los cereales que se clasifican con grasa. Con grasa. Por eso hay cereales sin grasa y con o grasa. La soya que puede, bueno, perdón, este es otro tema, pero por ejemplo, en el caso de los cereales, la quinoa, es el que contiene un poquito más de proteína que otros y es más completo en sus aminoácidos, pero en realidad sí los cereales se consideran pobres en proteína, o sea, tienen muy poquita. O sea, aunque viene referenciado ahí que son fuente de proteína, pues la cantidad casi es mínima, es mínima, ¿no? A excepción de la quinoa en este caso. Y que sí se engloban los cereales.
Sí, así es que entra dentro de este grupo de cereales, que ya iremos viendo un poquito más a detalle, pero hay cereales que se consideran de grano entero y hay otros que son como sus derivados, o que son muchísimos, o otros que ya son otras modificaciones. Sí, ¿no? o muy procesados, muy refinados y que ya no sería tan recomendable estarlos consumiendo. Sí, así es, ya la verdad es que ahí sí la recomendación va muy, muy, muy lejos de lo que realmente sería un cereal, ¿no? Porque anteriormente las pirámides de alimentos estaban enfocadas, la base era el consumo de cereales, ¿no? Sí, y de cereales porque, como decíamos, en años, hace muchísimos años sí era la base de la alimentación. Claro. Incluso se dice que en países más desarrollados el consumo de cereales llega a ser como del 40%, y bueno, la calidad también mejora. En los países en desarrollo, o digamos como pues con índices pues más bajos de pobreza, se dice que llega a ser hasta el 70-60% como la base de su alimentación. Claro, por ser una fuente de acceso fácil, por así decirlo, económica, y más sencilla. Y es de energía. Lo que tienes a la mano. O sea, si tú vas a una tiendita, pues lo más fácil de adquirir para comer en el momento es cereal. Estoy hablando de galletas, estoy hablando de pan, que no sería lo más recomendable, pero es lo que tienes más disponible. Sí, así es. Y como bien decías, esto es algo que se debe ir personalizando según las actividades de la persona. Claro que no va a ser el mismo requerimiento de una persona que trabaja en la construcción, que tiene un trabajo físico que requiere muchísima más energía, a la persona que está en su oficina, que tiene otro tipo de trabajo, pues a lo mejor más intelectual, ¿no? Entonces sí, el requerimiento va a ser muy, muy, muy diferente de las porciones de cereales, por ejemplo, y de qué tipo son las que va a requerir. Y la tendencia es eso, de ir poco a poco reduciendo o cambiando este giro que teníamos hacia los cereales para hacerlo más equilibrado en la alimentación. O sea, que no que predomine el consumo. No decimos quitarlos por totalidad. No, claro. Pero bajarle, ¿no? Porque tienen un beneficio a la salud importante. Ahora, la tendencia y lo que se consumía antes, pues era el cereal de grano entero, ¿no? Exacto. Que para nosotros mexicanos, pues nuestro cereal de grano entero, pues más accesible, y yo creo que es el que está más distribuido en el mundo, pues es el maíz. Es el cereal de grano entero. Y que sigue siendo una muy buena opción de cereales. Sí, así es. Sí, y bueno, yo creo que ahorita ya podemos empezar a hablar de cuáles son. Sí, vamos viendo, a ver, ¿por qué llamamos grano entero? O sea, a que este grupito que es el grano entero, ¿cuáles entrarían ahí o cuáles se englobarían? El grano entero pues se considera, digamos, el que no ha sido, digamos, procesado, que se le haya quitado alguna parte, digamos, de su composición. En especial hablamos que no se haya quitado fibra, por ejemplo. En el caso del trigo, pues es muy común que no se pueda consumir como un grano entero, ¿no? Porque se le retira pues el salvado, que por ejemplo es muy común consumir, por ejemplo, que vemos panes que dice contiene granos enteros, pero en realidad es que son harinas, o sea, el trigo es como un engaño, ¿no? Sí, se obtiene la harina del trigo, que ya va a ser refinada, que se va a encontrar más bien del almidón del trigo, pero pues puede venir adicionado con un poco de salvado, y eso no lo hace un grano entero. Aunque en algún momento se haya separado el salvado, la fibra del trigo, pues en realidad en un pan que dice ser integral y que tiene 60-70% harina de trigo, eso no lo convierte en integral, ni tampoco lo convertiría en integral el que venga adicionado con salvado. Ese es como algo de la mercadotecnia que por ahí que nos engaña, confunde, ¿no? O sea, grano entero no es sinónimo de integral. Exactamente. O sea, la palabra integral se le añaden a muchos que tienen un poco de fibra agregada o salvado de trigo. Sí, podemos ver que a lo mejor vemos por ahí el pan, que desafortunadamente el pan es como el ejemplo más fácil, porque nosotros podemos verlo de fuera a lo mejor medio cafecito, pero bueno, fue por el horneado, y a lo mejor podemos ver unas semillitas por ahí, pero cuando vemos el pan por dentro, pues
pues puede ser casi blanco, ¿no? Sí. Entonces eso, y aunque veamos así unas manchitas por ahí cafecitas, pues eso no lo convierte como tal en integral, que sí, ahí dice, ahí podría decir dice integral, ¿no? Pero si nos vamos a la lectura de etiqueta, que va siendo siempre lo más importante, podemos ver que los primeros 3 ingredientes pues no hablan de un grano entero, pueden hablar de una harina, pueden hablar de azúcar, o sea, incluso. Se refinan estas harinas y entonces ya la mercadotecnia juega un poquito con estos términos y no necesariamente va a ser un grano entero. Grano entero es el que se respeta como esa composición. Sí. Pero bueno, pues de esto y más vamos a hablar. El tema del día de hoy, que son los cereales. ¿Cuáles? Regresando, ¿qué te parece si ya empezamos por los buenos de la película? Claro. Más o menos hablar de porciones y también pues cuáles te recomendamos evitar. Quédate en línea, te recuerdo los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83 y el WhatsApp 33 10 19 07 12. Pausa y volvemos. Hoy es un buen día para empezar a hacer esos pequeños grandes cambios en tu estilo de vida. Seguimos en línea en el 1040 Radio Mujer. Ya regresamos, estás escuchando tu programa en línea a través de tu estación Radio Mujer 1040. Te recuerdo que también en la página www.radiomujer.com.mx puedes entrar y darle clic al link donde dice Radio Mujer en vivo y ahí a través de nuestro canal de YouTube de Radio Mujer Guadalajara puedes estar viéndonos con esta transmisión o repitiendo algunos programas que te perdiste, compartiendo por supuesto la información y llevándola a más personas. Cada vez seamos más conscientes de que la alimentación pues es lo mejor que podemos hacer, es una inversión en nuestra salud. Y bueno, pues estamos hablando el día de hoy de los cereales. No se imaginen que son los de caja, los comerciales. No. Este grupo, ya decíamos, pues tiene sus beneficios en nuestro organismo, pero hay que saber, o sea, hay niveles, ¿no? De cereales. Sí, así es. Hay cereales que sí serían como imprescindibles. Pienso yo en la avena, en el maíz, vamos revisando estos que podemos decir que son los recomendables. Claro. Sí, vamos a hablar de varios, pero por ejemplo, en el caso de la avena, que es un cereal ampliamente conocido por todos, la avena pues viene siendo en primer lugar alta en fibra, en especial fibra soluble, por eso la vemos que se hincha un poquito cuando está en un medio líquido. Y pues es como se dice, pues es un alimento ideal, ¿no? Para empezar el día, para terminar, para una colación. ¿Cómo sería mejor consumir la avena? La avena, pues la podemos consumir. Agua y leche, a ver, o sea, esos mitos que hay de que si se remoja, que si no se remoja. ¿Tú qué sugerirías? Claro que yo creo que es bueno que sí esté en un medio, es que es tan flexible que se puede moler y bueno, yo la utilizo luego como para cuando llego a hacer empanizado, que en realidad no va frito, pero va como casi asado o en el horno, pero sí muelo la avena para hacer estos como hotcakes caseros, para hacer, por ejemplo, que se te antoja en la mañana con un poquito de alguna lechada o de leche. Con fruta, ¿no? Con también fruta, claro, tus nuecesitas, canela. Claro, digamos que la avena es como tan flexible que hasta puedes hacerte unas galletitas de avena en unos minutos, puedes hacerte infinidad de cosas, ¿no? Ahí sí no importa tanto si es cruda, en teoría cruda o si va cocida. Claro que en nuestro sistema digestivo, pues aunque esté cruda, esa fibra soluble va a tener un efecto. No es como y tal clavarse. Vez tener cuidado que cuando es cocida, luego ya la atole lo espesan muchísimo o le agregan demasiada azúcar. Y por eso dicen, no, es que la avena engorda, ¿no? Bueno, los términos que tal cual utilizan. Y no es tanto que la avena en sí sea mala. No, para nada, sino con lo que la acompañes. Claro que no va a ser lo mismo consumir la avena en
no sé, con la gente que la consume en agua, por ejemplo, con canela, a consumirla, por ejemplo, con leche, luego que le ponen, como me ha tocado mucho, no, muy saludable la avena, pero lleva muchísima leche clavel y lleva lechera y lleva además, le ponen a lo mejor arándanos. Sí, entonces bueno, eso ya es muy energético, digo, qué bueno que uses la avena, pero sí en esa parte ya no sería como muy o con un pan, ¿no? O sea, sí. Imagínate, ya estás comiendo doble cereal, entonces si consumes avena, eso equivaldría a una porción de cereal. Exactamente. ¿Cuánto es una ración de avena? Es 1/3 de taza en crudo. Y cocido podría ser media taza, ¿no? Ok. Entonces, más o menos son como unas 3 cucharadas soperas aproximadamente. La verdad es que ¿no? ni tampoco es una cantidad muy grande. Claro que si ya está cocido se ve como demasiado, ¿no? Claro. También, si la consumes molida, se puede agregar también a un licuado. Entonces, también es una excelente opción para agregarla a tu alimentación sin sentir, a lo mejor, si no eres muy fan de la avena, la pones en un licuado y listo. O sea, no es hay muy ningún versátil, problema. Como dices. Pero tenemos que fijarnos también en comprarla natural, ¿no? En este punto me gustaría que aclararas el por qué el sobrecito comercial con sabor que nos venden no es tan recomendable. Porque en sí, como comentábamos al inicio, la avena es un cereal, entonces en sí nos va a aportar cierta cantidad de carbohidratos que nosotros, digamos, un promedio, una ración, ya decíamos 1/3 de taza en crudo, contiene alrededor de 15 gramos de carbohidratos. Claro. Entonces, si nosotros la consumimos en el sobrecito famosito, así que rápido lo abres y lo echas a tu leche o agua. Leche o agua, cuando leemos esas etiquetas vemos que tiene a veces 4 veces más la cantidad de azúcar, o sea que realmente no necesitas, ¿no? O sea, viene en un medio azucarado. Exacto. Literalmente, y pues no, ahí deja de ser totalmente saludable. Y bueno, la otra, que ya si nos vamos por la otra parte ecológica, muchas veces pues es una avena que se ha modificado también genéticamente, ¿no? Claro. Entonces sí, pues lamentablemente esa marca cara, ¿no? Sí es modificada. Sí, más cara definitivamente. Sí, además más cara, claro que no va a ser lo mismo que tú tengas bueno, yo soy como muy fan de tener mis toppercitos en casa con mi avena y le mezclo otros granos, el amaranto, le mezclo semillas. Claro. Y entonces es más fácil como hacerte tu pues no sé, tu avena casera. A lo mejor si la quieres hacer con igual, fruta, pero con frutitas, no con sabor a fresa, que ni siquiera viene la fresa. Sí, ahí. O con los polvitos de azúcares concentrados, ¿no? Eso sí, definitivamente. Y con condimentos naturales, ya decías, ese toquecito de canela. Claro, vainilla, extracto de vainilla, le da un sabor riquísimo. Nuez moscada, por ejemplo, que tiene un sabor muy picante, también puede ser una opción. Qué rico. Entonces, bueno, palomita para la avena. Dentro de los cereales sí sería yo creo que sería de las bases de los que sí podríamos consumir. Incluso de la avena, pues, que sabemos que el tipo de fibra sí ha tenido evidencia científica de que puede ayudar a reducir los niveles de colesterol en sangre, ¿no? Okay. Entonces, bueno, pues también es como un puntito a favor. Que esta recomendación tiene que ir, obviamente, junto con una alimentación saludable, claro, ¿no? Y no por solo la avena. Calcular cuántas porciones de cereal se están recomendando en un día. Digamos, si a alguien le dijeron, te puedes comer 6 porciones, pero en la mañana ya te quieres comer 2 tortillas y aparte la avena, pues ya estarías comiéndote la mitad de los cereales que te recomendaron para un Exactamente. día. Entonces las cantidades yo creo que aquí siempre va a ser lo básico, porque los cereales... de tu objetivo, pero sí, claro, los cereales, que no se nos olvide que es una fuente de energía y que si tú la adicionas azúcar, pues va a ser una energía que va a ser de rápida absorción, que realmente no va a tener el mismo beneficio de la avena, que tiene una absorción lenta y que ayuda a regular nuestra glucosa en la sangre. Está muy bien. No es lo mismo el azúcar. Definitivamente. Entonces, avena sí. Y pues ya decíamos del maíz antes de pasar a los demás, Edna. Entonces, definitivamente el maíz entra en este grupo de los cereales recomendados. Definitivamente sí podríamos ponerlo de los primerísimos. El maíz, a diferencia de los otros, digamos, en el grupo de los cereales, es que es el único que contiene betacarotenos, que la verdad es algo pues destacable. Los betacarotenos sabemos que son como provitamina A, entonces pues es algo bastante bueno para el tema de nuestras mucosas, de la vista, de la piel. Entonces algo importante pues de los cereales, antes de seguir avanzando con esta lista, es que los cereales, decíamos,
tienen un poco de proteína. La diferencia es que la proteína que contienen pues es de baja calidad porque no contiene todos esos aminoácidos esenciales. Entonces, bueno, ya habrán tenido algún tema de aminoácidos o de proteínas, pero sabemos que hay proteínas de alto valor biológico como las de la carne, el huevo, por ejemplo, casi todos estos productos de origen animal, la soya que también puede contener. Pero en el grupo, digamos, o las leguminosas que tienen también casi todos sus aminoácidos, pero tienen por ahí uno que nosotros le llamamos limitante. El aminoácido limitante es como el que le falta o el que tiene en tan pequeña proporción o no lo tiene, que no lo hace una proteína de alto valor biológico y entonces eso hace que lo tengamos que combinar. En el caso de, por ejemplo, la proteína del cereal, pues es de bajo, no es alto valor biológico y entonces se tiene que complementar. En el caso del maíz es deficiente en metionina y es deficiente en triptófano en algunos casos, entonces... Pero eso ayudaría complementando, por ejemplo, con una leguminosa. Que la leguminosa se reconoce que es alta, pues, en esos aminoácidos que tiene limitante el maíz, la leguminosa los contiene, es rica es pobre en metionina, pero, por ejemplo, el maíz sí lo tiene, pero, por ejemplo, es rica en lisina, que es deficiente el maíz, y es rica en triptófano, ¿no? Entonces, de alguna manera se complementan y ya podemos como tener una proteína de alto valor biológico. Excelente, entonces es pues como una cosa importante. Súper recomendable el maíz. Ahora, pues también hablamos de cantidades, ¿no? Una tortilla es una porción tamaño, digamos, de tortillería, ¿no? De las que te hacen a mano, que está muy gruesa. Entonces también cuidar en este sentido las cantidades. Anteriormente dicen, pues es que se comían 1 kilo en una sentada, pero también así hacían de ejercicio. Sí, y además se complementaba muy bien con el frijol, por ejemplo, o además del trabajo físico que dices, pues el maíz tenía mejor calidad. Ahora, el maíz que muchas veces se consume en la tortillería, pues son harinas de maíz. Entonces es otra cosa porque definitivamente no es lo más saludable. Puro nixtamalizado que le llaman. Sí, exactamente, no es el puro y entonces pues eso ya trae otros problemas porque al estar consumiendo una tortilla de harina de maíz, sabemos que incluso el índice glucémico pues aumenta, no es lo mismo consumir el del maíz que no, y hasta la consistencia se ve diferente. A mí me han traído del pueblo y la pones a calentar nuevamente y es durita, ¿eh? Ahora aquí dice, sabrá Dios qué pensarán los nutriólogos cuando ven que los albañiles, dice, desayunan una coca de 2 litros y 1 kilo de tortilla y están muy fuertes. Por aquí nos están dando ese mensaje y sí, ¿no? Sabrá Dios, yo no sé cómo le hacen con eso. No, pero también tienen, bueno, es como muy común que el frijolito, que el chile, que... Pero bueno, definitivamente la tortilla, nomás ahí sale sobrando el refresco, pero el ejercicio que hacen es muy bueno. Pero es la fuente de energía, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Así es, pues tenemos que ir a la pausa, Edna, pero regresando seguimos hablando. Entonces, ya llevamos 2 cereales muy recomendados, la avena, el maíz. Regresando, pues nos vamos platicando de otros más que puedes incluir en tu alimentación para lograr que sea balanceada y adecuada. Quédate en línea y volvemos. Empieza haciendo lo necesario, después haz lo posible y luego estarás logrando lo imposible. Ponte en línea con el 1040. Continuamos en Radio Mujer. Continuamos, estás escuchando tu programa en línea a través de Radio Mujer 1040. Esta mañana con Edna Mata, quien es licenciada en nutrición, educadora en diabetes y también terapeuta de medicina tradicional china. Con esto de la tortilla aquí nos da risa, ¿verdad? De cómo los albañiles en construcción, bueno, pues disfrutan esos taquitos, pero así hacen de ejercicio, ¿verdad? Y así están de fuertes. Sí, es lo que saludo a si nos escuchan por ahí. La cantidad de calorías que gastan, bueno,
Claro, ahí se vale comerse más tacos de los que digan, uy, la nutrióloga nada más me dejó 2. Pues sí, estás en la oficina sentado sin hacer ¿dónde ningún está tu trabajo físico? Exacto, o sea, pero a lo mejor, con todo respeto a los que se dedican a la construcción, pues por supuesto que puedes dejar una cantidad enorme de energía. No, y muchos luego todavía se regresan en bicicleta a sus casas. Digo, no se compara el trabajo físico. Sí, definitivamente. Entonces, pues definitivamente la tortilla va a depender mucho de la cantidad de tu actividad física. Sí, y como decíamos, la calidad. Sí, aquí sí se vale buscar calidad en la tortilla. Yo le comento luego a mis pacientes, a ver si es el cereal que más consumes en tu día, día a día, pues sí conviene buscar un maíz de muy buena calidad. Y hay opciones, ¿no? Sí. Dentro de la ciudad ya que están haciendo incluso, más como estas tortillerías de incluso ya hay de maíz azul y de maíces más, bueno, orgánicos. Incluso hay una tiendita por aquí por Polanco, que no es muy lejos de aquí de la cabina, pero hay una tiendita muy gourmet que hace tortillas azules y rojas y de todos los colores. De diferentes colores en toda la variedad de nuestro país, que vas a otros lados y por ejemplo te van a probar estos maíces deliciosos, ¿no? Y va a tener mucho más antioxidante. Ahora, el maíz amarillo, pues sí es transgénico, ¿no? Entonces, porque en muchas dietas de otros países quitan el maíz porque lo tienen como en un concepto malo, ¿no? Y muchos lo dicen, no, es que ese es un grano que alimenta animales, pero bueno, es que hay diferencias, ¿no? En la parte que si el maíz es transgénico, si el maíz que ya se ha modificado. Exactamente. Entonces no es lo mismo un maíz, pues un grano, una variedad silvestre mexicana, que un maíz blanco, que un maíz amarillo, ¿no? Que viene de Estados Unidos. Tal cual el elote que entra también en este grupo de cereales, ahí se ve la diferencia. Vas a estos restaurantes y te sirven este elote amarillo extra mega dulce. A la gente le encanta, pero bueno, ese es el de Estados Unidos que está modificado, ¿no? Sí, o sea, aquí los elotes se ven, como dices, a veces hasta irregulares, los que son como muy naturales y de temporada de lluvia. Y que ahí deriva el huitlaco, el hongo, el huitlacoche. El huitlacoche, entonces, pues digo, pues claro que eso va a ser muy bueno. Un maíz transgénico jamás le va a crecer huitlacoche, ¿no? Definitivamente. Entonces, otra cosa buena del maíz es que es una buena fuente de calcio, de hierro, de zinc, aunque el ácido fítico que contiene disminuye un poco su absorción, no viene siendo su principal fuente, pero en México nos ayuda que la tortilla es nixtamalizada, entonces viene siendo una buena fuente de calcio. Entonces, bueno, a favor del maíz y sus derivados, bueno, no sus derivados, su fuente que es el elote, tal cual, el grano. Y deseamos fresco, también la tostadita, excelente, ¿no? La tostadita, que es mucho de nuestra cultura gastronómica en México, pero ¿qué buscamos aquí? Bueno, pues sí, claro que riquísimo que la tostadita raspada, frita, ¿no? Ciudad Guzmán, ¿verdad? Que las han probado así unas tostadas enormes. Y no es lo mismo, bueno, hablando de cereales, nosotros clasificamos los cereales con aporte de grasa. Que el cereal en sí, decíamos, no contiene grasa, pero si ya se va a ir a la fritura del aceite, pues entonces ahí sí se le adhiere una grasa, y que además no va a ser una grasa saludable porque va a ser una grasa oxidada, ¿no? Pero digamos, si en esta clasificación de los cereales con grasa está un pan o una tostada, yo me iría más por la tostada. Sí, por lo menos a la tostada puedes ponerle lomito, panela, frijol, etcétera, verdura, salsa. Y lo puede hacer más nutritivo. A lo mejor definitivamente el cereal con grasa, que viene siendo el pan dulce, tal cual, harina con azúcar además, y que totalmente es otro efecto, ¿no? Ideal aquí, pues bueno, pues la tostadita, no la deshidratada, porque les digo que la deshidratada va frita y luego la meten a un horno. La tostada horneada sería la recomendación. Así es, hay mucha confusión con esto. La tostada deshidratada efectivamente sigue conteniendo grasa y sal. Sí, va frita y además nada más la pueden a secar, pero exactamente. Pero entonces, horneada es la opción. Es la opción, exactamente. Hay marcas que vienen, por ejemplo, en cajas de cartón, que ya son las que efectivamente ahí dice tostada horneada. Y ya se ha hecho más popular, ¿no? Así que sí es fácil encontrarlas. Claro. Otro cereal favorito de nuestra cultura es el arroz. Aquí, por ejemplo, pues bueno, no es lo mismo el arroz que se consume a lo mejor día a día, que es un arroz refinado. Se le ha quitado la fibra y con la fibra se van otros nutrientes. Y aparte, en casa, por más casero que lo prepares, si ya le agregas este cubito sazonador, lo fríes
con un montón de aceite, pues la verdad es que yo les diría, ni se entretengan en hacer sopa de arroz, mejor comes tortilla. Definitivamente, yo también estoy a favor. Ahora sí, creo que hay mucha más variedad de arroz integral. Claro. Y bueno, claro, hay que remojarlo, claro, requiere más cocción y requiere a lo mejor más habilidad para que sea más aceptado en la familia, pero una vez que se logra esto, no lo dejas porque sabes que el aporte o digamos que el beneficio a tu digestión y a tu salud es mucho mayor, pues lo dejas, ¿no? Okay. El Entonces, arroz integral es buena opción. Sería una muy buena opción y también cómo lo preparas, es decir, al vapor o cocinado con alguna especia que le dé este sabor, ajo, perejil, claro, en fin. O el arroz integral con leche, ¿no? O sea, como ya en a lo mejor un poco de postre en vez de postre, colación, que no tiene que, por decir postre, no tiene que llevar azúcar, sino puede llevar algunas especias que le den buena exacto, a lo mejor le puedes dar también este toque como la avena con canela, lo que viene siendo la vainilla y tal vez un toque nada más de mascabado, pero no. O algunos que le ponen un dátil licuado, entonces ya con eso ejemplo. le das un sabor rico, dulce y pues ya no necesitas tener ahí el azúcar, que evitemos lo mayor posible, ¿no? Ok. Entonces el arroz integral sería la recomendación. ¿Cuánto es una porción de arroz? Porque también el arroz, cuando vas a una comida china, híjole, déjenme decirles que yo creo que ya se comieron ahí todas las porciones de cereal que les correspondían en un día, ¿no? Y además el índice glucémico, ¿no? Del arroz, que sí es bastante. El arroz refinado entra a tu sangre rapidísimo, ¿no? En personas que viven con diabetes, pues sí, es como esos alimentos que a lo mejor cuidan bastante, y que parecería ser inofensivo y dices, no, es que refresco no tomo, agua fresca pero tampoco, ¿qué tal arroz? Pero el arroz exactamente puede llegar a descompensar esos niveles de glucosa. Claro, y entonces aquí sería muy recomendable que sea arroz integral, pero además de todo puedes combinarlo con chícharo, que por ejemplo sería pues alto en triptófano, sería es una leguminosa, verdura. Entonces, bueno, sería como muy buena combinación, ¿no? Y dijimos entonces entre un tercio de taza, básicamente es la porción si es muy pequeña, así que también aguas con la cantidad que consumes. Esas tacitas que a veces nos sirven así muy monas, ya el moldecito ahí como hasta la figura de la taza de arroz, ya estaría equivaliendo a 3 tortillas. Sí, entonces es cuando te preguntas, o sea, me como el arroz y aparte la tostadita o aparte la tortilla. Entonces a veces está la respuesta ahí de, por ejemplo, quien quiere bajar de peso, pues ahí está la respuesta en las porciones. Sí, el arroz está frito y luego la tostada y bueno, o un sushi, por ejemplo. Y el azúcar, el sushi, que tiene bastante almidón, que agregas salsa de soya y bueno, es una bomba también para el cuerpo. Parecería ser un alimento saludable, pero pues no lo es saludable tanto. A lo mejor porque lo asociamos con la abuelita, con la casa, la familia y qué bueno, ¿no? Pero definitivamente la manera en que lo consumimos pues no es lo más saludable, ¿no? Entonces si por ahí a alguien le cae el 20, ¿no? Y dice, híjole, creo que eso estoy haciendo mal, pues sí, probablemente. Sí, o definitivamente dices, bueno, pues es un arroz riquísimo que prepara la abuela, pues no comas tortillas, sírvete poquito arroz o poquito y poquito, ya dependiendo de tus porciones que te correspondan. Otro cereal muy nutritivo, pues que se ha puesto más, se podría decir, de moda en nuestro medio, pero claro que no era un alimento de moda, es la quinoa, ¿no? La quinoa como tal es una semilla que, fíjense que es como de la misma familia, de las espinacas, por ejemplo, de las acelgas, es de la misma familia, pero esta era cultivada en lugares, digamos, donde no se podía cultivar otra cosa porque era una altura mucho mayor a la nivel del mar, entonces se cultivaba en Perú, en Bolivia, en Ecuador y en Chile, y era la que consumían pues los incas y era como una fuente, se consideraba incluso un alimento sagrado, ¿no? Mira. Entonces la quinoa pues para nosotros que podría ser algo relativamente nuevo que entró hace poco a nuestro país. Sí, tiene poco como que se empezó a dar el boom, ¿no? De quinoa y ya la conocemos y ya es más cotidiano encontrarlo cada vez. Así es, pero para digamos esas culturas que es como su grano ancestral, su grano pues sagrado,
como para nosotros el maíz, Sí, para ellos, bueno, la quinoa además, pues las hojas son parte de una verdura, entonces sacan el máximo a toda... Pues a toda lo aprovechan, ¿no? Uh-huh. Entonces entrarían los cereales. En los cereales y tiene además pues tiene un valor de proteína mucho mayor en cuestión de aminoácidos y de valor nutrimental es mucho mayor que otros cereales. Entonces también es bueno, que está carita sí, pero bueno. Ya ha bajado un poco el precio, como creo. parte de una alimentación de vez en cuando para dar variedad. Exacto. Vale, ¿no? A veces andas utilizando tu dinero en otras cosas que... Infinidad de que recetas que se pueden hacer con la quinoa, además, infinidad. Claro, pues regresando nos das más recomendaciones, nos vamos a ir a la última pausa ya rapidísimo. Yo creo que no vamos a alcanzar a hablar de todos los cereales, pero hacemos una segunda parte de los que no debemos de consumir. Ahorita estamos viendo los que sí y ya llevamos varios de ellos, lo que viene siendo la avena, el arroz, el amaranto, bueno, dijimos de preferencia arroz integral, tostada horneada y bueno, pues la quinoa, que ahorita regresando les damos más opciones de cómo prepararla. Quédate en línea y volvemos. Somos lo que hacemos día a día. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Nos estamos poniendo en línea. En el 1040, Radio Mujer. De regreso aquí en tu programa en línea, el día de hoy platicando acerca de los cereales que son recomendables para una buena alimentación. La licenciada en nutrición Edna Mata Morales está con nosotros. Ella es nutrióloga, educadora en diabetes y también terapeuta de medicina tradicional china, y estamos hablando de varios, los que sí conviene incluir como parte de nuestra alimentación. Así es. Ya decíamos, es muy importante cuidar las cantidades, ¿sí? Porque es muy fácil pasarnos en cereales. Ya decíamos el arroz, 1/3 de taza es una porción. Esto es poquito, o sea, ya si lo mides, o sea, es muy poquito. Muy poquito. Y la parte contraria sería quien quiere ganar peso, bueno, claro. Los cereales son un aliado ahí importante. Fíjate, qué importante, porque quien quiere ganar peso a veces dice, tengo que comer más carne, y no, tiene que ir acompañado más carbohidrato también, buen carbohidrato. Exactamente. Muy bien, entonces nos quedamos con la quinoa. Decíamos, es esta semillita, es como parecida a la ajonjolí. O al amaranto también, pero duro, ¿no? Ajá, un amaranto. Es una bolita pequeñita, que hay blancas, rojas, hay muchas variedades, pero sí se va a caracterizar por ser como durita. ¿Y cómo cruda. se cocina? Se tiene que primero lavar, sí es muy importante la quinoa lavar porque es alta en saponinas, que son compuestos, que son antinutrientes, por eso es que no se puede consumir cruda la quinoa. Sí, ¿le damos una enjuagada simplemente? Sí, se lava así muy bien, va a sacar una espumita que es normal de las saponinas, ya que esté bien lavada, entonces se puede poner a cocinar. La cocción es muy sencilla, no requiere mucho tiempo, y con qué la vas a cocinar va a depender cómo la quieres preparar. Por ejemplo, si la preparación va a ser para una sopa, así como tú haces a lo mejor tu sopa de arroz, tu sopa de, no sé, de letritas, puedes hacerla de quinoa, o sea, tú haces tu recaudo normal y quieres hacer una sopa de quinoa, entonces yo le agrego pues la quinoa ya previamente lavada y van a ver que se cocina rapidísimo, finalmente le agregas tus verduras y sazonas. Como en un caldito, a lo mejor mueles que jitomate. Sí, tu jitomate, la cebolla, el ajo, ¿no? Que es como lo más básico. Sí. Y ya después lo cuelas. O hay quien lo licúa muy bien para no colarlo, dependiendo, y ya que tienes tu recaudo que pones a hervir, puedes poner la quinoa ya previamente lavada, dejas 20 minutos, o sea, la verdad es que se hace muy rápido. Vas a ver que las bolitas de la quinoa como que se abren un poquito. No tanto como el arroz crecen, pero sí llegan a... Sí, porque como tiene bastante fibra soluble, vitamina B, del grupo de vitaminas B son varias, tiene vitamina C, tiene vitamina E, tiene muchos más de estos aminoácidos, por ejemplo, esta sí va a tener metionina, lisina, triptófano, entonces, a diferencia de otros cereales, pues sí va a ser muy buena alternativa. Y sí, como decíamos, se abre poquito y se
hincha un poquito, ¿no? Y es muy rico, ¿eh? No sabe a nada, mucha gente dice, es que esto no, o sea, está bien porque es que es no el sabor tiene, que tú le des, exactamente, con que lo pero acompañe. es muy versátil también, o sea, como Sí. una guarnición para un pollo, un pescado, Sí, sí, en sí. una sopa, como O bien lo en decías. por ejemplo, la puedes hacer cocida, nada Ajá, más al cocida, a lo natural. mejor al natural con algunas otras especias y puedes combinarla con brócoli, con verdura, con salmón, Ok. con atún. O en cosas también, digamos, tipo dulces, o sea, con Sí. fruta, ¿no? Sí, También sí, se puede sí. mezclar, va muy bien. Totalmente la puedes hacer como a lo mejor en alguna lechada, cocinarla Ajá, con ok. canela, te va a quedar algo similar al arroz con leche, Qué rico. pero pues sí va a ser más nutritivo y tiene un poco más de proteína. Entonces sí, la quinoa tiene infinidad de platillos en tortitas, se puede hacer, puedes cocinarla y agregársela a un licuado, o sea, se puede Ujú. hacer de Sí, muy distintas versátil. formas. Entonces, Sí. pues ahí tienen otra opción de Sí. consumir la quinoa. Y antes de finalizar, pues vamos cerrando con el amaranto, que Sí. también es un cereal Bastante. sumamente recomendable. Se ha disminuido su consumo, o Sí. bueno, a veces ubican amaranto como el que ya trae chocolate o miel, Sí, y lo ideal pues es exacto. consumirlo al natural. Al blanco. natural, Ujú. así es. Y fíjense que la semilla del amaranto también es durita, muy Ujú. similar a la de la quinoa, cuando está, pues se podrá decir, su semillita en natural, ¿no? Ajá, ajá. El amaranto que ya consumimos, pues ya tuvo pues un previo, digamos, donde se podrá decir que la estamos consumiendo ya lista para el aporte, no necesitas Claro. tú cocinarlo ni nada. Que puedes cocinar el amaranto, cocerlo, sí se puede también. Ujú, ujú. Pero ya como lo compramos, es una de las ventajas del amaranto, Sí, sí, que ya sí. está listo para consumirse. En un licuado, espolvoreado en la fruta. Sí, se puede también consumir yo también lo uso como para empanizar. Ajá. Fíjate, como yo también, estas por ejemplo, mezclas. para hacer las carnes de hamburguesa y espesar un poquito, en vez de ponerle pan molido, Ujú, ujú. o sea, sí le agrego su carne, verdura, agregas cruda, granos enteros, ajá, sí, y le sí. agrego amaranto y le da muy buena consistencia, unas albóndigas. Sí, ¿no? Puedes es agregar amaranto excelente en vez de opción. agregar el arroz blanco. Sí, totalmente. Y va a tener un saborcito, yo creo que muy rico. Sí, ¿eh? sí. El Muy amaranto rico. es un grano que contiene mayor cantidad de calcio, de hierro, de magnesio, de fósforo, de potasio y tiene también pequeñas cantidades de vitamina C. Entonces lo convierte, digamos, como en un buen grano Ujú. que ojalá consumiéramos más. Su porción sí es mucho más grande. Ok. Y es muy barato. Es muy barato. Es muy barato. Tú Es dices, me da muy un kilo. barato. Ay, ¿por qué pedí un kilo? Es una bolsa muy grande porque es muy liviano. Sí, Es sí, una- sí. Aguas, fíjense bien de cuánto pesa el amaranto, porque si no Es tienen... muy ligero y como dices, muy barato. Claro. Entonces también este es de los favoritos para agregar en bebidas, Ujú. para agregar en realidad en cualquier preparación de la mañana, de mediodía, de noche, uno puede Qué agregar rico. estos cereales. Entonces, Y pues nos faltan muchísimos más a la lista, ¿no? Están Claro. el centeno, el trigo, que es el más Ajá. consumido. Pero antes sí quería comentar que no hemos hablado de esos que no son como muy recomendables, Ajá. pero sí que sepamos que, por ejemplo, muchos de los alimentos procesados van a Ajá. tener derivados de los almidones, que lo que más Claro. contienen los cereales, pues sí van a ser almidones. Pero, por ejemplo, los almidones que ya han sido modificados son como, por ejemplo, las dextrinas, las maltodextrinas, el jarabe de alta fructosa viene derivado del maíz, ¿no? Ok. Del maíz, pero digamos ya modificado, esos almidones modificados. En general, o sea, el pan, las galletitas, repostería, horneado, pues son cereales, pero son de los que no son recomendados. Exactamente, porque ya Ujú. traen un proceso de refinamiento y como decíamos van a tener este tipo de alimentos que son espesantes, que son Claro. ligantes, que tienen como funciones en la industria particulares, pero que no son recomendables definitivamente. Entonces, tener Entonces, cuidado, sí. atentos con este tipo de cereales que ahí sí no son recomendables dentro del contexto de una alimentación saludable. Sí, y estos ya en realidad serían como azúcares, ¿no? Ajá. Nosotros los llamaríamos azúcares más que nada, Exacto. pero vendrían de un almidón como el maíz, en este caso. ¿Qué pasa con la papa? Pues que también se engloba en Sí. este grupo de cereales, así Sí, sí, sí. rápidamente, o sea, la satanizan O el- mucho, pero
Claro, la papa sería más como un tubérculo como el camote, Ajá. pero para nosotros en el sistema mexicano pues entran dentro del mismo grupo. Claro. Entonces sí son, a mi parecer sí son recomendables. Sí, No es lo mismo consumir una papa asadita, que conservas la cáscara bien lavada, el camote, Claro. a que por ejemplo en ambas versiones lo consumas súper cocido, con O a la francesa. a la ¿no? francesa, Este tipo de frito, o sea, recomendaciones. eso sí definitivamente no se recomienda, que eso ya lo convierte en un cereal con grasa, ¿no? Claro. Incluso su aporte energético de una Ajá. papa pueden ser 70 calorías, una papa, ¿no? Ajá. Pero si nosotros la ponemos a freír, No, imagínate. aumenta hasta 500, ¿no? Ajá. Entonces imagínense. No, y peor la que ahorita ya cantidad, ¿no? las papas que te dan a veces ya son como hechizas, o sea, no es como antes que te cortaban la papa, la tirita, Exacto, o sea, exacto. ya hay Ya trae otro proceso otro de proceso. hidrogenación Ajá. y viene más con muchísima sal, ¿no? claro. Y otros aditivos que hacen que no puedas comer solo una papita. Entonces, Que no, pues, no todo el puedes comer glutamato solo- monosódico. sí, Solo sí. una. Entonces la papa, pues dentro también de las porciones Sí, recomendadas claro, de claro. cereal, una papa, un puré casero de papa. Sí, lo puedes hacer en una tortilla española, lo puedes qué hacer rico, ¿no? asadito, con un poquito de perejil, aceite de olivo, lo puedes combinar con otras verduras. O sea, sí, definitivamente sí puede ser parte, no hay que tampoco satanizarlo como Claro. otros alimentos, pero la papa, digamos, sí entraría en un plan de Sí, alimentación. ya dices, si ya comí Claro. papa, pues ya no como tortilla. Sí, ahí O ya sí, no porque como sabemos arroz, que porque- son equivalentes, es decir, Exactamente. que si yo como avena, tortilla, arroz, cualquiera de los que hemos comentado, papa, Ujú. y yo tengo determinadas porciones por tiempo de comida, pues puedo elegir de todos estos, pero Claro. igual a lo mejor si mi plan no es aumentar de peso, no, Pues no entonces debería sí. consumir tantísimos de estos, ¿no? Así es, pues de esto y más podemos aprender en consulta de nutrición, así que Sí. platícanos, Edna, ¿dónde te encontramos para los que quieran contactarte? Pues bueno, les comparto mi celular, es 333 Ajá. 569 Ujú. 7145 Ok. y me encuentro, el consultorio está cerca de Providencia, en Providencia Colomos. Ajá. Entonces, bueno, el domicilio es Victoria 1705, Ajá. pues previa cita. Perfecto. Entonces, nuevamente el teléfono, Edna. Es 333 Ujú. 569 7145 y en Facebook como Edna Mata Nutrióloga. Perfecto, que te busquen ahí Sí, podemos por ahí puede ser más fácil. compartir recetas y todo para seguir aprendiendo más sobre este y otros temas. Sí, así es. La verdad es que los cereales nos queda mucho por hablar. Creo que tenemos que hacer uno de los que Sí. definitivamente no y analizarlos, pero bueno, siempre hay mucho que Exactamente. aprender. Un último mensaje que les quieras dar a nuestros radioescuchas. Sí, Edna. pues creo que con este mensaje pues que hemos dado de los cereales, creo que sí sería bueno como cada quien hacer un autoanálisis de cuáles son los que más consumo en mi alimentación. Ujú. Se dice que hay que agregar aproximadamente 20, 25 alimentos diferentes en un día, entonces Ok. si nuestro cereal del día solo es maíz, pues Ujú. bueno, es como o arroz o solo como pan. Ok. Entonces, bueno, definitivamente nos falta darle variedad a nuestra alimentación porque, como decíamos, lo que uno es rico en ciertos nutrientes, el otro no lo Claro. es. Entonces ahí se hay que estar complementa, variando. ¿no? Y, Sí. y tenemos una mejor alimentación. Así es. Pues muchísimas gracias, Edna, por tu Ay, a ti, visita gracias. el día de hoy. Gracias por todo lo que aprendimos. Y a ustedes que nos estuvieron escuchando, que son los que hacen posible que este programa continúe. Gracias, Karen, también en producción, a Ricardo en controles. Yo soy Ruth León. Que tengan un excelente día y nos escuchamos la siguiente. Gracias.